Los que sigáis el canal desde sus comienzos sabréis que en la serie de coches en 10 minutos hemos hablado ya en detalle de varias de las grandes leyendas japonesas. En el club de los 4 reyes de la cultura JDM de los 90 ya hemos visto el Honda NSX, el Mazda RX-7 y el Toyota Supra, así que hoy, como no podría ser de otra forma, el protagonista será el Nissan Skyline GT-R. En los próximos 10 minutos vamos a conocer la increíble historia del Skyline a lo largo de numerosas generaciones de tradición japonesa, a analizar sus características más importantes y sus altas prestaciones que hicieron que se ganara el mote de Godzilla en todo el mundo, y a descubrir por qué ha estado totalmente prohibido en Estados Unidos durante décadas, entre muchas otras cosas. Esto es el Nissan Skyline en 10 minutos. Y como siempre, comencemos por conocer de dónde viene este coche, cuáles son sus predecesores y en general por qué existe el Skyline, aparte de por alegrarnos la existencia a todos con su maravillosa presencia en este planeta. Y es que el Skyline GT-R que estoy poniendo como ejemplo aquí es la generación R34, y la he escogido más que nada por ser la última y probablemente también la más querida y famosa, además de por coincidir temporalmente con sus 3 colegas de los que os he hablado antes. Pero antes del R34 hubo otras 4 generaciones de GT-Rs, y el apellido Skyline se remonta a incluso antes, así que vamos a ver esto de la forma más ordenada y comprensiva posible, viajando atrás en el tiempo hasta el año 1957. Este fue el primer Skyline, y si estáis leyendo el nombre os daréis cuenta de que no aparece la palabra Nissan por ninguna parte, y es que el Skyline no viene de Nissan, sino de Prince, una firma japonesa que buscaba con este modelo posicionarse en el segmento del lujo, y ofreció su Skyline en varias carrocerías distintas: sedán, ranchera, coupé, descapotable. El Skyline tuvo bastante éxito y en el 64 lanzaron la segunda generación, que acabó convirtiéndose en uno de los coches más deseados de Japón, montando ya los primeros motores de 6 cilindros en línea que caracterizarían al resto de generaciones. En el año 1966, Prince se fusionó con Nissan, y estos, por supuesto, mantuvieron el modelo y lo llevaron a su tercera generación, la primera que ya podía llamarse Nissan Skyline, y también la primera que tuvo una versión GT-R. Así que aquí lo tenéis, el primer Nissan Skyline GT-R. ¿Pero qué significa exactamente eso de GT-R? Pues bien, las siglas significan Gran Turismo Racer, lo que viene a ser que se trata de la versión más rápida posible del Skyline, con grandes modificaciones centradas en las prestaciones y, como veremos más adelante, también en el automovilismo de competición. Es curioso cómo el primer Skyline GT-R comenzó como un sedán de 4 puertas, pero pronto decidieron que tenía más sentido hacer que los GT-R fueran de 2 puertas por motivos obvios en su búsqueda de las máximas prestaciones. Pero lo que lo hacía verdaderamente rápido era el maravilloso motor que se encontraba bajo el capó, un 6 cilindros en línea que producía unos más que respetables para aquellos años 160 caballos. Pero por supuesto, ya sabemos que los japoneses no se conforman solamente con un motor potente, y que el manejo y la agilidad de sus coches debe estar a la altura. Por ello, el GT-R contaba con suspensión independiente en ambos ejes y una transmisión manual de 5 velocidades que llevaba la potencia a las ruedas traseras a través de un diferencial de deslizamiento limitado. Es decir, la fórmula clásica de un deportivo de verdad, tanto que las unidades que se llevaron a competiciones ganaron más de 50 carreras en sus primeros 3 años. Todo esto, como no podría ser de otra forma, hizo de este Skyline un coche muy querido y deseado en Japón, y la gente pronto encontró un apodo para él: Hakosuka, que es una mezcla de las palabras Hako, que significa caja, y Suka, que es una abreviatura de Sukailine, que significa Skyline. Es decir, el Skyline caja, supongo que haciendo referencia a su silueta cuadriculada. Pero no os penséis que con el maravilloso Hakosuka Nissan lo tenía ya todo resuelto, porque recordad que ahora en nuestra historia estamos a comienzos de los 70, y en el mundo pasó algo que fue bastante desastroso para el automóvil y especialmente para los deportivos, y estoy hablando por supuesto de la crisis del petróleo. El pobre sucesor del Hakosuka fue lanzado al mercado en el año 73, mientras el mundo se sumía en una crisis en la que el combustible era tan caro que la gente ya no le veía el sentido a los coches prestacionales, y muchos fabricantes tuvieron que reducir drásticamente la potencia de sus motores e incluso eliminar del mercado sus modelos de mayor rendimiento. Esto hizo que el segundo Skyline GT-R pasara totalmente desapercibido y no disfrutara del éxito que merecía, convirtiéndose en algo así como la generación olvidada. Y es una verdadera lástima, porque los de Nissan se esforzaron porque esta segunda generación fuera una mejora respecto a la anterior, e incluso invirtieron en grandes campañas de publicidad para que la gente lo comprara. De hecho, el apodo de esta generación es Kenmeri, y el motivo es que se hicieron muy famosos varios anuncios en los que aparecía una pareja con este coche: Ken y Meri. Kenmeri. Muy bonito todo, pero por desgracia, como os he comentado, las ventas debido a la crisis fueron un auténtico desastre.
Solo se vendieron 197 unidades, 10 veces menos de las que se vendieron del Hakosuka, y tras apenas un año de producción, el Kenmeri dejó de fabricarse sin ningún sucesor en camino, por lo que la versión GTR del Skyline desapareció. Y no es que desapareciera solamente durante 2 o 3 años, sino que Nissan no sacó al mercado la tercera generación del Skyline GTR hasta el año 89, es decir, 16 años después de que se dejara de fabricar la anterior. Y en esos años habían ocurrido muchísimas cosas, solamente hay que poner a padre e hijo uno al lado de otro y darse cuenta de cómo había cambiado el mundo en esos 16 años. Pero ¿sabéis qué pasó para que justamente 16 años después a Nissan le diera por revivir el Skyline GTR? Pues que en ese momento la marca japonesa estaba centrada en competir en el grupo A. Y como ya hemos comentado varias veces en otros vídeos, para poder competir en estas categorías había que cumplir un requisito fundamental, y es que las marcas debían sacar al mercado y vender al menos unos cuantos cientos de unidades del coche en cuestión, homologadas para circular por la vía pública. Para cumplir esta norma, lo que hacían las marcas al principio era modificar todo lo que se les permitía a uno de sus coches de calle para que pudieran competir en un circuito, pero pronto vieron que era mucho más efectivo hacerlo al revés, es decir, diseñar un coche centrado en los circuitos y luego intentar adaptarlo y homologarlo para la calle de la mejor forma posible y sacarlo a la venta. Y ese es exactamente el caso de la tercera generación del Nissan Skyline GTR, un coche diseñado para los circuitos, pero que para cumplir las regulaciones de la FIA tuvo que ser también un coche legal para circular por las calles. Y el resultado no pudo ser mejor. El R32, que es el código para esta generación, entró a competir en el campeonato japonés de turismos en el año 90, quedando primero en todas las carreras, y ganó el campeonato 4 años seguidos, aparte de conseguir grandes triunfos en muchas otras categorías en todo el planeta. Este monstruo japonés destrozaba la competencia de semejante manera que recibió el nombre de Godzilla, el cual ya se quedó con el GTR también en sus siguientes generaciones, pero todo empezó aquí, gracias al R32. La clave del éxito de Godzilla se resume en 2 factores, potencia y tracción. La potencia viene de la mano del ya legendario motor RB26, un 6 cilindros en línea Twin Turbo diseñado para aguantar más de 500 caballos en versiones de competición, pero en los que iban a ser destinados a las calles se les limitó la potencia a 280 caballos, que pueden parecer pocos para el potencial real de ese motor, pero fueron suficientes para, por ejemplo, convertir al R32 en el coche más rápido del mundo en dar una vuelta a Nürburgring, con un tiempo de 8 minutos y 22 segundos. Y por supuesto, un motor tan bueno no sirve de nada sin una tracción adecuada, y el R32 tenía eso más que cubierto. Por una parte, con una tracción a las 4 ruedas realmente avanzada que funcionaba como un coche de tracción trasera al que se le sumaban las ruedas delanteras solo cuando era necesario, logrando combinar lo mejor de ambos mundos. Y por otra, con un novedoso sistema de eje trasero direccional, en el que las ruedas de atrás podían girar en la misma dirección o en dirección opuesta que las de delante, para lograr mayor estabilidad a alta velocidad y mayor maniobrabilidad a baja velocidad. Gracias a todo esto, el R32 tenía un paso por curva increíblemente rápido y estable, haciendo que pudiera exprimir al máximo la potencia del RB26, y se convirtió en una muestra indiscutible de la genialidad de los ingenieros japoneses en la fabricación de coches prestacionales al más alto nivel. Como veis, Nissan tuvo un éxito rotundo con el R32, y no solamente en el apartado prestacional y competitivo, sino también en cuanto a ventas, con más de 43.000 Godzillas producidos, el Skyline GTR más fabricado de todos. Tal fue el éxito del R32 que el R33, lanzado en el 93, fue enormemente continuista. El motor seguía siendo el RB26 prácticamente sin ninguna modificación más, pero sí que cabe destacar el genial trabajo de Nissan mejorando enormemente la rigidez del chasis y añadiendo modificaciones como un diferencial activo en la versión V-Spec. Y aunque parecía que el R32 no podía mejorarse mucho, el R33 probó a dar una vuelta a Nürburgring a ver si podía bajar la marca, y no solamente superó el tiempo del R32, sino que se convirtió en el primer coche de producción en lograr bajar de los 8 minutos en una vuelta al infierno verde. Del R33 se fabricaron unas respetables 16.668 unidades, continuando la saga hasta llegar a donde hemos empezado el vídeo, el último Skyline GTR, el R34. Era enero del año 99 y las primeras unidades del nuevo GTR ya estaban saliendo a las calles. Era un coche un poco más corto y ancho que su predecesor y con un aspecto modernizado. Debajo del capó tenía el mismo motor Twin Turbo RB26 de las 2 últimas generaciones, y esto podría dar lugar a pensar que se estaban quedando anticuados y cortos de potencia con el paso de los años, pero no. Ya hemos hablado de que el RB26 tenía un potencial enorme, aunque Nissan solamente lo ajustara a 280 caballos para sus modelos de calle. Pero eso no es del todo cierto, y es que la marca japonesa mentía en sus cifras de potencia. Os explico por qué.
Si vamos atrás a los años 80, los accidentes de tráfico en Japón no hacían más que aumentar, y con coches prestacionales cada vez más rápidos y potentes, a finales de década los fabricantes de automóviles del país tuvieron que firmar un pacto para limitar la potencia máxima de los coches que fabricaban a 280 caballos y la velocidad máxima a 180 km por hora. ¿Y qué pensáis que hicieron realmente? Pues lo que les dio la gana, por supuesto. En la ficha técnica oficial de los grandes deportivos japoneses de los 90 pone que tienen 280 caballos, pero se ha comprobado que en la mayoría de las ocasiones las cifras reales superaban ampliamente los 300 caballos. La limitación a 180 km por hora sí que no era evitable para los modelos vendidos dentro de Japón, pero ya os digo que quitar el limitador no era una modificación muy complicada que digamos. Por lo tanto, volviendo al R34, ese motor RB26 que vamos a aproximar a unos 320 o 350 caballos, según los datos de mediciones que he ido viendo por ahí, era suficiente para que el coche fuera bastante rápido y nada anticuado mecánicamente, también teniendo en cuenta que las dos anteriores generaciones no eran tan antiguas y ya estaban adelantadas a su tiempo en ese aspecto. Y aunque era algo pesado con sus más de 1500 kilos, el R34 se convirtió en uno de los coches de producción más capaces en circuito, batiendo de nuevo el récord del R33 en Nürburgring con un increíble tiempo de 7 minutos 52. Pero por muy bueno, rápido y avanzado que fuera el R34, el culto que se le tiene actualmente como una de las grandes leyendas del automóvil de todos los tiempos se debe a su aparición en videojuegos como Gran Turismo y en películas como Fast and Furious. Y la verdad es que tiene sentido. Si a comienzos de los 2000 el mejor coche del videojuego que estás jugando es un R34 y el protagonista de una de tus películas favoritas tiene un R34, tú también quieres un R34. Y así es como la cultura popular fue olvidando a los R32 y R33 y abrazó al R34. Pero esperad que aún hay más. Ya sabéis que el ser humano tiene esto de que si algo está oculto o prohibido suele ser mucho más atrayente, y es que en Estados Unidos el Skyline GTR es ilegal. El GTR nunca se vendió en Norteamérica porque no cumplía con las regulaciones necesarias para ser matriculado, y además las normas dicen que tampoco puedes importar una unidad de segunda mano. Pero, y aquí viene lo interesante, si el coche en cuestión tiene más de 25 años, entonces sí que puedes. Teniendo en cuenta que los primeros R34 salieron de la fábrica en el año 99, serán legales para importar a Estados Unidos a comienzos de 2024. Es decir, que hasta ahora, la leyenda japonesa no ha podido pisar Estados Unidos a excepción de unas cuantas unidades destinadas a museos y convenciones, y ese misticismo de algo tan apreciado pero que nunca has podido ver con tus propios ojos ha alimentado mucho toda la leyenda detrás de este coche. El resultado, unos precios absolutamente desorbitados si quieres comprarte uno. No sé cómo va a estar el mercado en Estados Unidos en cuanto pueda importarse libremente, pero al menos en Europa no esperes encontrar nada decente por menos de 150.000 euros, y los precios llegan a rondar el $250.000 para las unidades de ediciones limitadas. Imaginaos decirle a alguien que habéis pagado semejante cantidad de dinero por un viejo Nissan de hace 25 años. ¿Os parece razonable por el coche que es y todo lo que representa? ¿O es simplemente otro JDM más sobrevalorado como puede ser el Supra, por ejemplo? Os leo en los comentarios. Para terminar la historia del GTR, solo falta comentar que aunque este fuera el último Skyline GTR, tuvo un sucesor en 2007, el R35, la generación actual, pero este ya no es la versión más deportiva del Skyline como los anteriores, sino un modelo aparte llamado simplemente GTR. Es un poco difícil de explicar con palabras, pero espero que con esta imagen en pantalla se entienda bien y que también sirva como resumen de todas las generaciones de este icono de la ingeniería japonesa y su pasión por el automóvil en su máxima expresión. Generaciones que cuentan una historia y marcaron una época. Y esto ha sido todo. ¿Qué opináis vosotros de los Skyline GTR? ¿Cuál es vuestra generación favorita? Hablamos en los comentarios. Y yo ya me despido, así que como siempre, un saludo a todo el mundo, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente.